La compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece este espacio. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando la actualidad con el foco puesto en la tensión en Oriente Medio. Ojo, porque acabamos de conocer que los aviones de guerra, los aviones de combate F-22 acaban de llegar precisamente a Oriente Medio con advertencias para Irán. Estos aviones de combate cargados. El ejército de Estados Unidos está incrementando su posición de fuerza en Oriente Medio después de que el primer grupo de refuerzos de aviones de combate llegara a la región en preparación para el esperado ataque de Irán a Israel. Varias fotografías publicadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestran a los aviones de combate FA-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos llegando este sábado. Estos aviones son capaces de llevar a cabo misiones de ataque aire-aire y aire-tierra. Están asignados al escuadrón de cazas de ataque F-25 y desplegados con el portaaviones US Theodore Roosevelt. Es lo que apuntaba durante este lunes The Washington Post. Ahora, la última hora es que varios informes citan que se ha desplegado aviones de combate de la Armada estadounidense en tierra. La Fuerza Aérea de Estados Unidos también está enviando, de hecho acaban de llegar a Oriente Medio, aviones de combate furtivos terrestres F-22 Raptor desde Alaska a la misma base en Oriente Medio. Estos 12 aviones Raptor aterrizaron en Reino Unido en el día de ayer y varios datos de código abierto muestran que les acompañaban, en este caso, parte de la base conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska, sobrevolando el Ártico canadiense y Groenlandia, pendientes del ataque inminente por parte de Irán. Aviones de guerra de Estados Unidos, en concreto los US F-22 Raptor, acaban de llegar a Oriente Medio como un aviso de disuasión para Irán. Precisamente miramos ahora también a Japón. Les contamos que la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido este jueves una alerta de precaución ante la opción de un megaterremoto en la fosa submarina de Nankai, al sur de la isla de Honshu, horas después de que un seísmo de 7,1 puntos azotara las cotas de la cercana isla de Kyushu y provocara una alerta de tsunami. La institución considera que la opción de que se produzca un gran terremoto en la fosa de Nankai, que abarca una amplia franja del centro y oeste del país, es relativamente mayor de lo habitual. Se trata de la primera vez que la agencia emite una alerta de este tipo. Se espera que la advertencia esté vigente durante una semana, pero los funcionarios aconsejaron que los ciudadanos no bajen la guardia, incluso después de un posible levantamiento. Esta clase de avisos se emiten si se observan fenómenos anormales a lo largo de la depresión de Nankai o cuando se crea que ha aumentado la opción de un seísmo, según indicaba la oficina del gabinete citada por medios locales. Miramos precisamente a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní en funciones, Ali Bagheri Kani, ha declarado este jueves que Israel está intentando ampliar su guerra con Hamas a toda la región. Sin embargo, declaraba a la agencia AFP que Israel no está en condiciones de librar una guerra contra Irán. Bagheri añadió que el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue un costoso error estratégico. Irán sostiene que Israel está detrás del ataque que mató a Haniyeh a principios de este mes en la capital iraní, en Teherán. Estados Unidos ha enviado, como les contábamos, un gran número de aviones a Oriente Medio para defender a Israel. Decenas de aviones cisterna y F-22 llegaron a Qatar a pesar de todos los medios aéreos que están presentes en la región desde abril. El coste de defender Tel Aviv esta vez podría superar los 5.000 millones de dólares. El Ministerio de Aviación de Egipto dijo este miércoles que ordenó a las aerolíneas egipcias evitar el espacio aéreo iraní durante 3 horas al día siguiente, después de recibir un aviso de Teherán para hacerlo debido a ejercicios militares. La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones en la región tras el asesinato la semana pasada del líder de Hamas en Teherán. El Ministerio egipcio dijo que la advertencia se produjo en un aviso enviado por Irán a todas las aerolíneas comerciales. El ministerio indicó que la prohibición de entrar en el espacio aéreo iraní durará 3 horas desde las 4:30 hasta las 7:30 de la mañana del jueves. La advertencia de Irán también se extendió 3 horas antes, el miércoles. Irán podría reconsiderar el lanzamiento de una posible respuesta militar contra Israel en represalia por el asesinato del líder político de Hamas, que fue asesinado la semana pasada en Teherán. Es lo que apuntaban a Político varias fuentes este miércoles. Las personas con información privilegiada que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que si bien se espera que Teherán responda al asesinato del líder político de Hamas, Irán parece haber recalibrado su postura, ya que Washington ya no anticipa un ataque inminente de Teherán. Según se informa, Estados Unidos ha advertido a Irán que una respuesta masiva solo intensificaría las tensiones en la región y correría el peligro de una confrontación directa entre ambos países. Es decir, personas familiarizadas con el asunto advirtieron que Irán lanzaría un ataque de represalia a principios de esta semana. Ahora no lo tienen tan claro.
El jefe militar sirio ha visitado Irán sin que lo sepa el propio Assad, es lo que apunta un informe. El jefe del Estado Mayor sirio visitó Irán sin informar al presidente Assad, es lo que informa este jueves el canal saudí Al-Hadad. Según el informe, el alto oficial había tomado decisiones que aumentaron la dependencia siria de Irán y provocaron ataques israelíes contra posiciones sirias. También miramos al papel de Rusia. Según se informa, Rusia ha suministrado el sistema de defensa aérea S-400 Triumph a Irán a petición de Teherán. El personal militar iraní actuó con rapidez para entregar e instalar el sistema en varios lugares del país, principalmente para defender sus instalaciones nucleares. El reconocido periódico estadounidense New York Times confirmó el suministro del sistema de defensa aérea S-400 a Irán, citando declaraciones de funcionarios del gobierno iraní y de varios oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El suministro del sistema de defensa aérea S-400 Triumph, el sistema de guerra electrónica Murmansk BN y varias otras armas de fabricación rusa a Irán se produce en medio de las amenazas de Teherán de lanzar un ataque masivo contra Israel en respuesta al asesinato del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, por parte de las fuerzas israelíes. Washington teme que como parte de un posible ataque de represalia iraní contra Israel, Teherán recurra a medidas inesperadas y no convencionales en respuesta al asesinato del jefe de Hamas. Es lo que reporta el diario USA Today, citando a dos funcionarios estadounidenses. Irán podría tratar de combinar un ataque no convencional, como un asesinato, con un ataque convencional con misiles, según apunta este medio. Esto podría ser una opción viable, ya que la ofensiva, con más de 300 misiles y drones lanzados por Irán contra Israel el pasado abril, fue en gran medida ineficaz. Según las fuentes, los funcionarios estadounidenses ya han detectado indicios de que Irán está preparando un ataque contra Israel, aunque la escala y el calendario siguen sin estar claros. También preocupa en Washington la posibilidad de que combatientes de Hezbollah se unan a la ofensiva, ya que el grupo dispone de un arsenal de cohetes y misiles capaces de infligir importantes daños en el país hebreo. Cada vez parece más probable que Hezbollah ataque a Israel independientemente de lo que Irán pueda intentar hacer. Es lo que apuntan a CNN dos fuentes familiarizadas con la inteligencia. El grupo militante, con base en el Líbano, está avanzando más rápido que Irán en su planificación y está buscando atacar a Israel en los próximos días. Irán, mientras tanto, parece estar aún trabajando en cómo planea responder, según apuntaban varios funcionarios a la CNN. Un funcionario militar dijo que Irán había hecho algunos, pero no todos los preparativos que Estados Unidos esperaría ver antes de un gran ataque contra Israel. Pero, dada la proximidad del Líbano a Israel como su vecino directo al norte, Hezbollah podría actuar con poco o ningún aviso. No está claro cómo o si Irán y Hezbollah, el representante más poderoso del país, están coordinando un posible ataque en este momento, según agregaba esta persona. Dicen que hay una sensación entre algunos funcionarios de que los dos pueden no estar completamente alineados sobre cómo avanzar. Por su parte, en Israel, el Shin Bet ha informado este jueves de que agentes de inteligencia iraníes han estado contactando a ciudadanos israelíes en las redes sociales a través de perfiles falsos. El informe agregó que los iraníes intentaron reclutar agentes israelíes para llevar a cabo misiones en todo el país destinadas a dañar la seguridad nacional. La agencia de seguridad Shin Bet revela un nuevo lote de cuentas falsas en las redes sociales que, según dice, fueron usadas por los servicios de inteligencia iraníes en intentos de reclutar civiles israelíes para llevar a cabo diversas tareas en el país. Los agentes de inteligencia iraníes contactaron a israelíes a través de las redes sociales e intentaron obligarlos a realizar misiones que habrían perjudicado la seguridad del Estado. Dicen que varios civiles que fueron contactados por las cuentas iraníes se comunicaron con las autoridades de seguridad israelíes y denunciaron los mensajes sospechosos. El Shin Bet llama al público a estar alerta en línea, a abstenerse de entregar información personal a cuentas desconocidas y denunciar cualquier actividad sospechosa. Israel le ha dicho a Estados Unidos que si Hezbollah daña a los civiles iraníes como parte de su represalia por el asesinato del líder de Hamas, habrá una respuesta desproporcionada. Es lo que apuntan varias fuentes, en concreto a Financial Times. Los funcionarios israelíes dicen que no quieren una guerra total con Hezbollah en el Líbano y ahora están intentando lanzar una línea clara para definir qué obligaría a Israel a intensificar el conflicto y arriesgarse a una guerra. Dicen dos funcionarios israelíes en los últimos días que han apuntado a Estados Unidos a través de varios canales militares que les preocupa que Hezbollah pueda atacar centros de población civil si intenta atacar bases militares en el centro de Israel. También miramos al líder de los hutíes, Abdel Malek al-Houthi, ha advertido este jueves que el grupo va a responder al reciente ataque de Israel al puerto de Hodeida, enfatizando que todas las partes del eje de resistencia liderado por Irán decidieron llevar a cabo un ataque conjunto
contra Israel. Al-Houthi señaló que un ataque de represalia se retrasó por razones tácticas y agregó que los hutíes deben estar listos para atacar 5 frentes para llegar a Israel, incluidos Estados Unidos y algunos países árabes. Dice que el enemigo israelí está en un estado de gran pánico y gran ansiedad y que las medidas que está tomando después de su reciente escalada reflejan su estado de gran miedo. Es lo que apuntaba el propio Al-Houthi en un discurso televisado. Hablando durante una evaluación en el comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yoav Gallant ha dicho que Israel está trabajando para proporcionar una advertencia adecuada del esperado ataque de Irán y Hezbollah al país. Dice Gallant que la resiliencia de la población les permite tomar las decisiones operativas correctas. Dice que ante el intento del enemigo de sembrar el miedo deben continuar con la vida normal, es lo que afirmaba en declaraciones facilitadas por su oficina. Añade que van a trabajar para dar al público una advertencia suficiente en tiempo real. El gobierno canadiense ha decidido retirar de Israel a los hijos y tutores de sus diplomáticos en medio de temores de un aumento del conflicto en Oriente Medio, es lo que informa Canadian Press. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá ha aprobado la reubicación temporal de los hijos de los diplomáticos y de sus tutores en un tercer país seguro, según un comunicado citado por la Canadian Press. Los diplomáticos destinados en Ramallah, Cisjordania y en Beirut no tienen personas a su cargo viviendo con ellos, según el comunicado. El anuncio se produjo apenas unos días después de que Canadá advirtiera a sus ciudadanos que evitaran viajar a Israel, citando el conflicto regional en curso y la situación de seguridad impredecible. También insta a sus ciudadanos a no viajar a Gaza y Cisjordania. Las embajadas en Tel Aviv y Beirut y la oficina de representación de la Autoridad Palestina en Cisjordania siguen plenamente operativas y continúan prestando servicios esenciales a los canadienses, según afirmaba su gobierno. También miramos al Reino Unido. Los ciudadanos británicos en el Líbano podrían ser evacuados pronto con más de 1000 militares en espera, es lo que estaba informando Sky News, mientras aumentan los temores de tensiones entre Irán e Israel. Soldados, comandos de la Marina Real, marineros y aviadores han sido trasladados a la base de la Real Fuerza Aérea en Chipre, que se va a utilizar como punto clave para cualquier misión de evacuación. Los funcionarios de Whitehall han elaborado un plan de emergencia que incluiría el uso de 2 buques, el HMS Duncan, un destructor tipo 45 y un gran buque de apoyo, el RFA Cardigan Base. Están haciendo planes en medio de temores de que Irán y Hezbollah en el Líbano lancen un ataque de represalia contra Israel después del asesinato del jefe de Hamas. Gran Bretaña también se ha unido a Egipto al pedir a sus aerolíneas que eviten el espacio aéreo iraní y libanés. También miramos como parte de la ofensiva diplomática de Israel contra Noruega, tras su reconocimiento unilateral de un Estado palestino, las declaraciones por parte de Israel Katz. Anunciaba este jueves que Israel revoca el estatus que permite al equipo diplomático noruego operar en la autoridad palestina, deteniendo de hecho toda representación de la embajada noruega en Israel en relación con el organismo de gobierno palestino. El miércoles, INET informó que Israel decidió cancelar el acuerdo de depósito con Noruega en relación con la custodia de los fondos de liquidación designados para la autoridad palestina. La reacción por parte de Noruega. El ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión de Israel de revocar el estatus diplomático de los enviados de Oslo ante la autoridad palestina fue una acción extrema que tendría consecuencias. Decía que la decisión de hoy tendrá consecuencias para su relación con el gobierno de Netanyahu. Añade que están estudiando qué medidas tomará Noruega para responder a la situación que ha creado el gobierno de Netanyahu. Es lo que afirma en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores Span Barth Eide, en referencia al primer ministro de Israel. Pendientes de más noticias, más aerolíneas que cancelan sus viajes, tensión también en Venezuela. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite
gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la tensión en Oriente Medio. Les contamos que Air France ha extendido la suspensión de sus vuelos entre París y Beirut hasta el próximo 11 de agosto. Según informaba este jueves, la aerolínea francesa ha cancelado todos sus vuelos a Líbano desde el 29 de julio y a principios de esta semana extendió esa decisión hasta el 8 de agosto. La ONG World Central Kitchen del chef José Andrés ha denunciado el fallecimiento de un compañero este miércoles por la noche, un trabajador palestino, en un bombardeo del ejército de Israel cerca de la ciudad palestina de Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí contra el movimiento de resistencia islámica Hamas. Entre los fallecidos había un ciudadano británico, uno polaco, un australiano, 2 con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además del conductor palestino. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko advierte de que Estados Unidos puede utilizar el conflicto en Oriente Medio para iniciar una nueva guerra mundial. Decía Lukashenko: Dios no permita que utilicen la situación de conflicto en Oriente Próximo para desencadenar una nueva guerra mundial. Están dispuestos a llegar tan lejos, es lo que declaraba en una reunión con los ministros de Interior de la CEI, según la agencia de noticias Belta. Lukashenko dijo que bajo el actual presidente Joe Biden, la política en Estados Unidos en el mundo parece estar determinada de alguna manera. Dice que están decididos a elegir entre amigos y enemigos y dice que además si el régimen cambia será como en Afganistán, que no es la primera vez. Añade que Estados Unidos necesita desatar algún tipo de guerra para cambiar el régimen. Señaló Lukashenko que no estaba haciendo propaganda contra Estados Unidos ni contra algunos aliados tradicionales de otros países de la CEI. También miramos a Estados Unidos después de que un par de activistas de extrema izquierda del movimiento Uncommitted declararan que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había mostrado apertura a reunirse con ellos para discutir un embargo de armas a Israel. La campaña de Harris emitió una declaración indicando que no tiene intención de hacerlo. Dice que desde el 7 de octubre la vicepresidenta ha priorizado el compromiso con los miembros de la comunidad árabe, musulmana y palestina y otros con respecto a la guerra de Gaza, es lo que apunta un comunicado de su campaña. Añade que en este breve compromiso reafirmó que su campaña seguirá interactuando con esas comunidades. La vicepresidenta ha sido clara, dice, siempre trabajará para garantizar que Israel pueda defenderse de Irán y de los grupos terroristas respaldados por Irán. Añade que está centrada en asegurar el alto el fuego y el acuerdo sobre los rehenes que están actualmente sobre la mesa. El presidente Joe Biden dijo este miércoles que no confía en que haya una transición pacífica del poder si el expresidente Donald Trump pierde en noviembre, señalando los comentarios del candidato republicano que sugieren que la única forma de que pierda es que le roben las elecciones. Decía Biden: si Trump gana, no estoy nada confiado. Es lo que apuntaba en una entrevista con CBS News antes de corregirse. Decía Biden: quiero decir, si Trump pierde no estoy nada confiado. Va en serio lo que dice, no le tomamos en serio, pero va en serio todo eso de que si pierden habrá un baño de sangre. Es lo que añadía en su primera entrevista desde que puso fin a su campaña, que se espera que se emita íntegra el domingo por la mañana. Trump advirtió en marzo de que si perdía las elecciones de 2024 sería un baño de sangre para la industria automovilística estadounidense y para el país. Comentarios que Biden y su campaña no tardaron en utilizar, afirmando que el expresidente estaba incitando a la violencia política. Precisamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito este jueves en su perfil Truth Social que los medios se niegan a mencionar el tamaño de la multitud en sus mítines electorales, diciendo que las noticias falsas son el enemigo del pueblo. Decía Trump: si Kamala tiene 1000 personas en un mitin, la prensa se vuelve loca y habla de lo grande que fue y ella paga por su multitud. Cuando tengo un mitin y aparecen 100.000 personas, las noticias falsas
no hablan de ello, aunque Trump no ha especificado a qué medios se refieren sus acusaciones. Ha calificado repetidamente a las principales cadenas de medios como CNN y ABC de noticias falsas, acusándolas de informar de forma sesgada a favor de sus oponentes políticos. Estados Unidos, además, que ha completado la retirada de la base aérea 201 en Níger. El ejército estadounidense ha retirado con éxito a más de 800 efectivos de la base aérea 201 en Agadez, en Níger. Esto concluye una década de entrenamiento de las fuerzas nigerinas y de apoyo a los esfuerzos antiterroristas contra ISIS y Al-Qaeda. La retirada se completó antes de lo previsto gracias a la fuerte cooperación entre las fuerzas estadounidenses y nigerinas. También pendientes de Venezuela, el Ministerio Público venezolano anunció este miércoles el inicio de una investigación penal contra los responsables de la publicación y el mantenimiento de una página web que almacena los presuntos resultados electorales de Venezuela defendidos por la oposición como verdaderos, aunque no han sido certificados por el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía aseguró que en ese portal se publican presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar las funciones del CNE, lo que causa zozobra en la población. Es lo que se lee en un comunicado publicado en X por el fiscal general Tarek William Saab. A los administradores del sitio se les imputarán los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según puntualiza el texto. En Venezuela, precisamente, les contamos que ha llamado este miércoles golpista al gobierno del izquierdista Gabriel Boric después de que el presidente de Chile reiterara que su país no reconoce el triunfo autoproclamado de su homólogo Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. En X, el ministro de Exteriores del país caribeño, Iván Gil, expresó que con estas declaraciones, en las que Boric también dijo no tener dudas de que el gobierno venezolano ha intentado cometer un fraude, el chileno se coloca a la derecha del presidente de Argentina, Javier Milei, y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Decía que se le cayó definitivamente la máscara, que queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista, es lo que agrega el canciller en la red social. También miramos a la líder opositora María Corina Machado. Ha asegurado este miércoles que lo único que le queda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo reducido de la cúpula militar después de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país. Machado dijo que el presidente Nicolás Maduro debe entender que su mejor opción es entablar una negociación con el antichavismo mayoritario, que insiste en la victoria de su abandonado Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, pese a que el ente comercial declaró ganador al mandatario. A juicio de Machado, principal valedora de González Urrutia, ese proceso de diálogo tiene que tener como base el respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Y si bien todavía no hay negociación, sí existe una absoluta disposición por parte de la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática. En Venezuela, precisamente, el buque escuela Smolny de la flota del Mar Báltico de Rusia llegó este martes 6 de agosto como parte de una visita de trabajo que coincide con una de las mayores crisis políticas en ese país latinoamericano, desatada tras las elecciones del pasado 28 de julio. De acuerdo con el medio oficial ruso Sputnik, el arribo de esta embarcación se produce en un contexto de cooperación integral entre Caracas y Moscú. El barco llegó a las 10 a.m., hora local, al puerto internacional de La Guaira, situado en Vargas, al norte del país. La nota indica que se espera que la tripulación del buque participe en varios eventos, incluida una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la plaza Bolívar Chávez. Además, los marineros visitarán la gubernatura y realizarán un recorrido por el casco histórico de La Guaira. El Smolny estuvo en La Habana entre el 27 y el 30 de julio en un suceso que fue calificado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubana como una visita de trabajo, pese a lo inusual del incremento en la frecuencia de tales viajes. La Unión Europea percibe el intento de incursión ucraniano en la provincia de Kursk como derecho de autodefensa, es lo que indicaba el portavoz de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Peter Stano. Los medios ucranianos decía que la Unión Europea sigue apoyando plenamente el legítimo derecho de Ucrania a defenderse de la agresión rusa y sus esfuerzos por restaurar su soberanía e integridad territorial. Al mismo tiempo aseveró que el país tiene derecho legal a defenderse, incluso golpeando al agresor en su territorio. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, comunicó que está en contacto con Kiev por el intento de incursión. Dicen que en última instancia la decisión sobre la forma en que Ucrania lleva a cabo sus operaciones militares corresponde a Ucrania, pero que nada ha cambiado respecto a su política en materia de ataques a través de la frontera, es lo que expresaba el funcionario en referencia a una pregunta sobre el uso de material estadounidense en las ofensivas. La misma postura fue expresada por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Hablamos también de Rusia, les contamos que se ha declarado amenaza de misiles en la región de Kursk. Así lo anunció el gobernador en funciones de la región, Alexei Smirnov. Decía literalmente, región de Kursk, peligro de misiles, estás en casa, debes refugiarte en habitaciones sin ventanas y con paredes sólidas, en el pasillo, en el baño o en la despensa. Si estás en la calle, dirígete al edificio más cercano o a un refugio adecuado, lo que escribía en su canal de Telegram. Posteriormente, el peligro fue cancelado. Esta es la octava alarma que se anuncia hoy en la región, mientras que la última fue precisamente eso de la 1:33 hora de Moscú. El ejército ruso ha recurrido hoy a los cazabombarderos Su-34 para golpear las posiciones de las unidades ucranianas que cruzaron la frontera y se adentraron en la región de Kursk. Los Su-34 emplearon bombas aéreas FAK-500, las que habitualmente utiliza Moscú para destruir territorio ucraniano, para lanzar ataques precisos desde una distancia segura de la zona de combates. Por su parte, la agrupación Sever Norte atacó las posiciones de 6 brigadas mecanizadas enemigas en Kursk, pero también en las vecinas regiones de Kharkov y Sumy. En dichos ataques contra las posiciones ucranianas, Kiev habría sufrido 415 bajas, 4 tanques, una treintena de blindados y vehículos militares y 2 estaciones de lucha radioelectrónica. Además, el gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, aseguró que las defensas antiaéreas derribaron 2 misiles ucranianos sobre el cielo de la región. Los sistemas de defensa antiaérea han derribado en las últimas horas 6 drones y 12 cohetes sobre la región de Kursk, escenario desde el pasado martes de una incursión terrestre ucraniana. Es lo que informaba hoy el gobernador en funciones de Santidad Fronteriza con Ucrania, Alexei Smirnov. Decía que anoche y durante la mañana las fuerzas de defensa antiaéreas abatieron sobre la región de Kursk 6 drones ucranianos de ala fija y otros 5 cohetes. Es lo que escribía en Telegram el gobernador, que anteriormente había informado del derribo de 7 cohetes. En la víspera, Smirnov decretó el estado de emergencia en la región para paliar las consecuencias de la incursión de las fuerzas enemigas. Las autoridades locales informaron que desde el comienzo de la incursión varios miles de personas han abandonado la región y más de 600 fueron acogidas en albergues. A consecuencias de los ataques han muerto 5 civiles y otros 31 resultaron heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Rusia. Las fuerzas rusas deben avanzar hacia Odessa, Kharkov, Dnipro, Mykolaiv, Kiev y más allá. Esto es lo que apuntaba hoy el vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente Dmitry Medvedev al comentar sobre la incursión ucraniana en la región de Kursk. Medvedev dijo que la operación de Moscú ya no debe apuntar solo a asegurar los territorios que Moscú considera suyos y que Rusia detendrá su avance solo cuando considere que es beneficioso hacerlo. También miramos a Ucrania. Les contamos que ha solicitado a México que arreste al presidente ruso Vladimir Putin si visita México después de que surgieran informes en los medios sobre una invitación para asistir a la toma de su posesión de su homólogo mexicano a finales de este año. Decía literalmente: confiamos en que el gobierno mexicano cumplirá en todo caso con la orden de captura internacional, entregando al citado hombre al órgano judicial de Naciones Unidas en La Haya, es lo que señalaba este miércoles la Embajada de Ucrania en México. Un día antes, la Embajada de México en Moscú confirmó al diario ruso Izvestia que Putin ha sido invitado a asistir a la toma de posesión de la presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, pero que él decidirá si participa él mismo o designa a otro funcionario para que lo haga en su nombre. Pendientes de más noticias, más últimas horas, los F-16 en Ucrania, palabras por parte de Volodymyr Zelensky. Hacemos una pausa de 2 minutos, enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada.
existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, ponemos el foco en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha elogiado este jueves al ejército ucraniano por su capacidad de sorprender y lograr resultados sin hacer referencia directa a la situación en la región rusa, donde Moscú dice que Kiev ha lanzado un asalto transfronterizo. El ejército ucraniano parece haber adoptado, al menos por ahora, una estrategia de estricto silencio sobre la actividad en la región rusa de Kursk, donde el ejército de Kiev ha estado operando desde el martes. Dice Zelensky, todo el mundo puede ver que el ejército ucraniano sabe cómo sorprender y sabe cómo lograr resultados. Es lo que apuntaba en un evento para presentar una nueva aplicación digital para reducir el papeleo de los militares. Decía Zelensky, esto se demuestra en el campo de batalla, donde nuestros soldados no solo resistieron la abrumadora fuerza de los ocupantes, sino que también la están destruyendo de la manera necesaria para proteger a Ucrania, nuestro Estado y nuestra independencia. Es lo que apuntaba en un vídeo de la presentación publicado en Telegram. El portavoz de la presidencia de Ucrania, Mikhailo Podolyak, ha expresado su confianza en que incursiones en territorio ruso, como la de este jueves en la región de Kursk, puedan marcar las diferencias en una futura negociación. Decía literalmente, estamos viendo que la eficacia de las operaciones militares ucranianas están aumentando gradualmente. Es lo que destacaba Podolyak, quien cree que Rusia no responderá a ninguna propuesta hasta que reciba las apropiadas y agresivas represalias. Podolyak ha explicado que las pérdidas de Rusia en el campo de batalla afectarán a cómo percibe esta guerra, aún más si se adentra en su propio territorio. Es lo que apuntaba el principal portavoz del presidente Volodymyr Zelensky en declaraciones a la televisión ucraniana. Ha señalado que Rusia solo cederá en la mesa de negociación si la guerra no se ajusta al escenario que tenía previsto y si las pérdidas y las sanciones aumentan hasta el punto de que el coste de la guerra no sea asumible. Decía Podolyak, si lo hace en sus propios términos, creerán que tienen el control. También miramos a Brasil. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, confirmó este miércoles que el gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión del embajador de Brasil en Nicaragua, Breno Souza da Costa, por no asistir a la celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio. McFields Yescas, quien se rebeló contra el gobierno de Ortega durante una reunión virtual de la OEA en marzo de 2022, dijo en X que la dictadura le dio al embajador brasileño un ultimátum para que se vaya de Nicaragua. Una fuente de la Cancillería brasileña dijo a medios locales que el gobierno de Nicaragua se quejó después de que Brasil no enviara un representante al aniversario de la Revolución Sandinista celebrado el 19 de julio. Según el mismo informe, el embajador no asistió al evento porque el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva congeló las relaciones diplomáticas entre Brasil y Nicaragua por un año en represalia a la persecución de sacerdotes y obispos por parte del gobierno de Ortega. Miramos también a los BRICS. Les contamos que el yuan se está convirtiendo en un medio de pago cada vez más popular tanto en China como en todo el mundo, ya que los países y empresas eligen una moneda alternativa al dólar de Estados Unidos. Es lo que escribe el portal Oil Price. Como resultado de este alejamiento de la divisa estadounidense, el panorama económico del planeta podría cambiar por completo. En el corazón de este cambio, de acuerdo con el portal, está el concepto de desdolarización, es decir, la reducción gradual del dominio del dólar estadounidense en el comercio y las finanzas internacionales. Aunque este proceso ha estado hirviendo a fuego lento durante años, recientemente ha cobrado fuerza, impulsado por el creciente uso de China de su propia moneda para transacciones transfronterizas. Por ejemplo, en 2023 el yuan superó por primera vez al dólar estadounidense
estadounidense los pagos transfronterizos chinos, alcanzando en 2024 una cuota del 52,9% frente a menos del 1% en 2010. Miramos también al presidente ruso Vladimir Putin. Ha firmado una ley sobre regímenes jurídicos experimentales relacionados con el desarrollo y la implementación de innovaciones digitales, incluidas las liquidaciones de comercio exterior en criptomonedas. El documento ha sido publicado. La ley establece que en el marco de la EPR, para realizar transacciones con moneda digital, ciertas disposiciones de la ley podrán ser modificadas o excluidas. Estos incluyen la realización de transacciones con criptomonedas, en particular su uso como medio de pago en el marco de acuerdos de comercio exterior. El documento también permite cambios en ciertas disposiciones relacionadas con el uso de los conceptos valores de moneda, transacciones de moneda, plataforma electrónica, y también es posible cambiar los requisitos para los organizadores del comercio de criptomonedas y el procedimiento para admitir monedas digitales en ellos. Al mismo tiempo, la decisión de establecer un régimen jurídico experimental que afecte a las transacciones con moneda digital, las cuestiones en el ámbito de la regulación y el control de divisas deberá acordarse con el Ministerio de Finanzas de Rusia y el FSB. También miramos a El Salvador, y es que el Fondo Monetario Internacional considera que el programa de Bitcoin de El Salvador, que en 2021 se convirtió en el primer país del mundo en adoptar ese criptoactivo como moneda de curso legal, no es lo suficientemente seguro. Decía literalmente, si bien muchos de los riesgos asociados no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los potenciales riesgos fiscales y de estabilidad financiera del proyecto Bitcoin. Es lo que apuntaba en una declaración el FMI. Surge en el marco de negociaciones bilaterales sostenidas en los últimos meses, encaminadas a definir qué políticas podrían ser apoyadas por un programa del FMI para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos del país centroamericano. De acuerdo con el organismo financiero, se han logrado avances hacia la implementación de un programa para fortalecer las finanzas públicas, la gobernanza y la transparencia, entre otros aspectos. En cuanto a los riesgos derivados del uso de Bitcoin, serán necesarias más discusiones para determinar las directrices que garanticen la estabilidad y prosperidad en beneficio de toda la población salvadoreña. De acuerdo con la oficina Bitcoin, una entidad gubernamental oficial salvadoreña, las reservas de la nación en Bitcoin alcanzan actualmente los 5.835, lo que vienen a ser unos 334 millones de dólares. SEAG, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ha ofrecido este espacio.